La manipulación verbal no es un accidente de la comunicación ni un simple cruce de cables entre dos personas que no logran entenderse. Se trata de una arquitectura psicológica diseñada para desestabilizar la realidad del interlocutor. Cuando alguien toma un comentario genuino y lo deforma hasta convertirlo en una agresión, está ejecutando un acto de poder. Esta transformación malintencionada busca que pierdas tu centro y que en lugar de discutir el tema original termines defendiendo tu integridad moral. Es un giro de guión donde el manipulador se otorga a sí mismo el papel de juez y te asigna a ti el de villano, sin que haya una base real para tal acusación. Este fenómeno se manifiesta con mayor fuerza cuando la víctima intenta ser honesta sobre sus sentimientos o necesidades. Al decir algo normal, como expresar cansancio o el deseo de un espacio personal, el manipulador no escucha la necesidad, sino que busca una vulnerabilidad. Al transformar tus palabras, lo que hace es invalidar tu experiencia interna para sustituirla por una narrativa que le sea útil. No es que no comprenda lo que dijiste, la realidad es que lo comprende perfectamente, pero elige ignorar el significado real para fabricar un agravio que le permita tomar el control de la situación. El peligro de esta dinámica radica en su sutileza inicial. A menudo la víctima comienza a dudar de su propia capacidad de expresión, preguntándose si realmente dijo algo hiriente. Sin embargo, la señal de control deliberado es clara cuando este comportamiento se vuelve repetitivo. El control no se ejerce solo a través de gritos, sino a través de la redefinición de la verdad. Si alguien tiene el poder de decidir qué significan tus palabras, tiene el poder de controlar cómo te sientes y cómo te comportas. Por eso, identificar este patrón es el primer paso para dejar de participar en una conversación que ya está trucada desde el inicio. A medida que el diálogo avanza bajo estas reglas distorsionadas, el manipulador construye una trampa de la que es difícil salir mediante la lógica. En una conversación sana, la aclaración trae paz. En la manipulación verbal, la aclaración es combustible. Cada palabra adicional que pronuncias para intentar arreglar el malentendido es tomada, diseccionada y vuelta a usar en tu contra. Este es el punto donde la comunicación deja de ser un puente y se convierte en una celda. Reconocer que no estás ante un problema de lenguaje, sino ante una estrategia de dominio, es fundamental para proteger tu salud mental y establecer una distancia emocional necesaria. Finalmente, entender que esta conducta es una señal de alerta temprana puede prevenir daños mayores a largo plazo. La manipulación verbal suele ser la antesala de otros tipos de abusos psicológicos, ya que establece una jerarquía donde la voz de una persona tiene autoridad y la de la otra está siempre bajo sospecha. Cuando aceptas que tus palabras sean transformadas sistemáticamente, permites que el otro dicte tu identidad. Romper este ciclo requiere la valentía de no entrar en el juego de las explicaciones y comprender que la honestidad no puede florecer en un terreno donde la verdad se sacrifica habitualmente en favor del control. La distorsión con fines defensivos constituye una de las maniobras más sofisticadas y devastadoras dentro del repertorio de la manipulación psicológica. Operando bajo una premisa perversa, la mejor defensa es un ataque preventivo que reescribe la realidad inmediata. Cuando un individuo recurre a esta estrategia, no está simplemente equivocándose al escuchar o procesando mal la información por falta de atención, está ejecutando una reingeniería deliberada del discurso para proteger su ego, evadir responsabilidades y, fundamentalmente, desarmar cualquier intento de confrontación legítima. El manipulador comprende, a un nivel casi instintivo, que si logra cambiar el significado de tus palabras, puede cambiar el foco de la conversación. En lugar de discutir sobre sus acciones o errores, el debate se traslada inmediatamente a tus supuestas intenciones, tu tono o tu carácter, obligándote a retroceder y a trincherarte para defender tu integridad moral frente a acusaciones que no tienen sustento en la realidad fáctica, pero que cobran vida en la narrativa distorsionada que se te impone. Esta dinámica convierte el acto de comunicarse en un campo minado donde la honestidad se vuelve peligrosa. Al expresar una necesidad, una queja o incluso un sentimiento neutral, entregas materia prima que el manipulador procesa y devuelve en forma de arma arrojadiza. La defensa del manipulador no consiste en justificar sus actos con lógica o disculparse, sino en construir un escudo hecho de victimización y falsas equivalencias. Si mencionas que algo te dolió, la respuesta no aborda tu dolor, sino que distorsiona tu comentario para que parezca que tú eres quien está atacando, siendo cruel o exigente. Esta inversión de roles es inmediata y desorientadora. De repente, la persona que inició la conversación buscando claridad se encuentra en el banquillo de los acusados, teniendo que explicar que no es una mala persona, que no tenía la intención de herir,
y que sus palabras no significaban lo que el otro insiste que significan. Es un secuestro emocional donde el rescate que se exige es tu sumisión a su versión de los hechos. El objetivo subyacente de esta táctica es la preservación de una autoimagen inmaculada a costa de la cordura ajena. Para el manipulador, aceptar una crítica o reconocer una necesidad ajena que entra en conflicto con sus deseos es percibido como una amenaza existencial. Por tanto, la distorsión actúa como un mecanismo de supervivencia del ego. Al interpretar erróneamente lo que dices de manera voluntaria, crean una cortina de humo densa e impenetrable. Tú dices necesito que colabores más en casa, y ellos escuchan y reformulan en voz alta. Estás diciendo que soy un inútil y que todo lo hago mal. Al llevar tu afirmación al extremo o al absurdo, te obligan a consolarles o a corregir esa exageración, y en ese proceso, la solicitud original de colaboración se evapora perdida en el drama de su reacción defensiva. Sus intereses personales, ya sea la pereza, el control o el deseo de no ser cuestionados, quedan protegidos bajo la capa de su supuesta herida emocional. Es crucial entender que esta postura defensiva inducida en la víctima es paralizante. Cuando te ves forzado a defenderte de cosas que no pensaste ni sentiste, pierdes toda capacidad de avance en la relación o en la resolución de conflictos. La energía que deberías estar invirtiendo en solucionar el problema real se disipa completamente en la gestión de la distorsión. Te conviertes en un arqueólogo de tus propias oraciones, tratando de desenterrar el significado original y presentarlo una y otra vez solo para ver cómo es enterrado nuevamente bajo nuevas capas de malinterpretación. El manipulador te mantiene ocupado defendiendo tu inocencia ante crímenes imaginarios, lo cual es una forma extremadamente efectiva de asegurarse de que nunca tengas el tiempo ni la claridad mental para juzgar sus verdaderos crímenes o faltas. Mientras estás ocupado demostrando que no quisiste decir eso, ellos se libran de tener que explicar por qué hicieron lo que hicieron. La utilización de tus propias afirmaciones como herramientas para sus intereses revela una falta profunda de empatía y un enfoque utilitario de las relaciones humanas. En este esquema, tus palabras no son vehículos de tu verdad interior, sino piezas de ajedrez que el manipulador mueve a su conveniencia. Si expresas inseguridad, no recibes apoyo, sino que esa inseguridad se utiliza para tacharte de celoso o paranoico cuando conviene anular tu intuición. Si expresas fortaleza o independencia, esas mismas palabras se retuercen para pintarte como alguien frío, egoísta o que no le importa la relación. No importa lo que digas, el contenido es irrelevante. Lo único que importa es cómo ese contenido puede ser reciclado para servir a la agenda del momento. Esta instrumentalización del lenguaje crea una sensación de impotencia aprendida, donde la víctima empieza a sentir que hablar es, en sí mismo, un acto de autotraición, ya que todo lo que diga será usado en su contra. Profundizando en la psicología de esta distorsión, observamos que el manipulador proyecta sus propias agresiones en la víctima. A menudo la interpretación errónea que hacen de tus palabras es una confesión velada de cómo ellos piensan, o cómo ellos actuarían en tu lugar. Te acusan de tener intenciones ocultas porque ellos viven operando con intenciones ocultas. Te acusan de querer manipular la situación porque ellos están manipulando la situación. Esta proyección defensiva es particularmente difícil de desmantelar porque el manipulador cree, o se convence a sí mismo en el momento, de su propia mentira. La intensidad emocional con la que defienden su interpretación falsa puede ser tan abrumadora que la víctima termina cediendo, asumiendo la culpa solo para detener el conflicto, lo cual refuerza el ciclo y valida la táctica del manipulador. La distorsión defensiva también erosiona la memoria compartida y la realidad objetiva. Con el tiempo, la víctima deja de confiar en su propia percepción de los eventos. Si cada vez que abres la boca para señalar una realidad como un gasto irresponsable, una falta de respeto o un olvido importante, la respuesta es una reformulación que te convierte en el agresor. Empiezas a dudar de tu criterio. ¿Será que fui muy duro? ¿Será que realmente lo dije con ese tono? Te preguntas. Esta duda es el terreno fértil donde el manipulador siembra su control. Al obligarte a vivir en una postura defensiva permanente, te desgastan psicológicamente. Vivir a la defensiva es agotador. Requiere un estado de hipervigilancia constante, midiendo cada sílaba, cada gesto y cada entonación, con la esperanza fútil de encontrar la fórmula mágica de palabras que no pueda ser distorsionada. Pero tal fórmula no existe, porque el problema no es la emisión del mensaje, sino la recepción malintencionada del mismo. Además, esta estrategia aísla a la víctima. Al estar constantemente defendiéndose de acusaciones de ser malo, loco o cruel, la persona atacada puede empezar a retraerse socialmente,
temiendo que otros también la vean de esa manera o sintiendo vergüenza por la dinámica tóxica que vive y no logra explicar. El manipulador, al ganar estas interacciones mediante la distorsión, consolida su posición de poder. Ha logrado entrenar a su interlocutor, le ha enseñado que plantear problemas tiene un costo emocional impagable. Por tanto, el silencio se convierte en la única opción segura para la víctima, y ese silencio es la victoria final de la distorsión defensiva. Los intereses del manipulador quedan salvaguardados por una muralla de silencio que la propia víctima ha construido para protegerse de más ataques, cerrando así un círculo perfecto de dominación donde la verdad ha sido exiliada definitivamente. El impacto a largo plazo de ser sometido a esta distorsión sistemática es una fragmentación de la identidad. La víctima, forzada a verse a través del espejo deformante que sostiene el manipulador, comienza a internalizar esa imagen distorsionada. Ya no se ve como alguien razonable que pide respeto, sino como esa persona intolerante o histérica que el manipulador describe. Esta internalización es el daño colateral más grave, pues persiste incluso si la relación termina. La recuperación implica reaprender a confiar en la propia voz y entender que la necesidad del otro de defenderse irracionalmente no era una prueba de tu maldad, sino una evidencia de su incapacidad para enfrentar la realidad. Reconocer que la postura defensiva a la que fuiste empujado no era tu lugar natural, sino una prisión construida con tus propias palabras malinterpretadas, es el primer paso para desmontar la falacia y recuperar la narrativa de tu propia vida. El patrón de la culpabilidad no opera como un evento aislado, sino como una atmósfera densa y asfixiante que envuelve lentamente la relación hasta que la víctima pierde la capacidad de distinguir entre sus derechos básicos y una ofensa imperdonable. Este ciclo se fundamenta en una alquimia perversa capaz de transmutar las necesidades humanas más elementales, como el descanso, el silencio o la autonomía, en agresiones directas contra la estabilidad emocional del otro. No estamos hablando de una simple discrepancia de opiniones, sino de un sistema reactivo donde cualquier intento de autoafirmación por parte de la víctima es decodificado inmediatamente por el manipulador como una señal de desamor, abandono o desprecio. Es una trampa psicológica de alta eficiencia. El acto inocente de poner un límite se convierte en el crimen de herir los sentimientos del manipulador, y el castigo por ese crimen es una dosis paralizante de culpa que obliga a la víctima a reparar un daño que nunca cometió. Imagina la escena cotidiana que suele desencadenar este mecanismo. Llegas al final de un día extenuante, tu energía mental está agotada y pronuncias una frase tan humana como "estoy muy cansado, necesito un momento para mí antes de hablar". En un contexto saludable, esto sería recibido con empatía y espacio. Sin embargo, bajo el patrón de la culpabilidad, esta frase actúa como un detonante. El manipulador no escucha tu fatiga física, escucha un rechazo a su persona. Su respuesta, rápida y cargada de dolor manufacturado, reformula tu necesidad biológica en un juicio moral sobre tu compromiso. Claro, para mí nunca tienes tiempo, o ya veo que te aburro. Siempre estás cansado cuando se trata de nosotros. En ese preciso instante, la realidad se fractura. Tu cansancio deja de ser el tema de la conversación y es reemplazado por tu supuesta crueldad. Aquí es donde el ciclo se vuelve diabólico. Ante tal acusación, tu instinto natural, especialmente si eres una persona empática, es intentar corregir el malentendido. No quieres que la otra persona se sienta mal querida, así que ignoras tu propio agotamiento para entrar en el modo de explicación y consuelo. Dices, no es eso, de verdad te quiero, solo tuve un día difícil. Pero en este juego, la explicación no es una llave que abre la puerta de la comprensión, es combustible para el incendio. Al intentar explicarte, estás validando implícitamente la premisa del manipulador de que su reacción tiene sentido. Cuanto más hablas, más material le das para tergiversar. Si dices no es por ti, te responderán entonces es que no te importa cómo me siento. Si levantas la voz por la frustración de no ser entendido, te acusarán de ser agresivo. ¿Ves? Ahora me estás gritando, siempre me tratas mal. La paradoja es brutal: mientras más te esfuerzas por demostrar tu inocencia, más culpable pareces. La intensidad de tu defensa es utilizada como prueba de tu inestabilidad o de tu mala conciencia. El manipulador se atrinchera en su posición de víctima herida, obligándote a ti a asumir el rol de perseguidor arrepentido. Terminas pidiendo perdón por haber estado cansado, por haber querido leer un libro, o por haber querido visitar a un amigo. La necesidad original se disuelve en el aire, olvidada por completo, y la interacción concluye solo cuando tú cedes. Te disculpas y reafirmas tu devoción hacia el manipulador,
quien ha logrado con éxito convertir tu autonomía en un acto de traición que debe ser expiado. Este mecanismo erosiona la identidad de la víctima de una manera profunda y silenciosa. Con el tiempo aprendes que tener necesidades propias es peligroso. Empiezas a anticipar la reacción del otro antes de abrir la boca. Se instala un policía interno en tu mente que vigila cada pensamiento y deseo. Si digo que no quiero ir al cine, se enojará y dirá que nunca hacemos nada juntos. Si digo que no estoy de acuerdo con su opinión, me acusará de creer que soy superior. Para evitar el agotador juicio sumario y la consiguiente sesión de culpa, optas por el silencio y la complacencia. Dejas de pedir, dejas de necesitar y finalmente dejas de ser tú mismo. La relación se convierte en un monólogo donde solo existen las necesidades del manipulador, y tu única función es satisfacerlas para mantener una paz frágil y artificial. El patrón de culpabilidad también se nutre de la generalización y la catástrofe. Una petición de espacio de 1 hora se traduce como: ya no quieres estar en esta relación. Una crítica constructiva sobre una tarea doméstica se traduce como: piensas que soy un inútil. El manipulador eleva las apuestas emocionalmente hasta niveles insostenibles, de modo que cualquier cosa que no sea una sumisión total parezca un acto de guerra. Al hacerlo, te obligan a caminar sobre cáscaras de huevo, viviendo en un estado de hipervigilancia constante. La culpa se convierte en tu estado emocional base. Incluso cuando no estás interactuando con la persona, sientes el peso de la deuda emocional que te han hecho creer que tienes. Te sientes constantemente en falta, revisando tus acciones pasadas buscando el error, convencido de que si la relación es difícil, es porque tú no eres lo suficientemente paciente, lo suficientemente amoroso o lo suficientemente comprensivo. Es fundamental comprender que este ciclo no es un error de comunicación que se soluciona con mejores palabras. Es una táctica de control. El manipulador utiliza la culpa como una correa. Saben que mientras te sientas culpable te esforzarás más por complacerlos. Saben que mientras dudes de tu propia bondad no cuestionarás su comportamiento. La reformulación de tus palabras no es accidental, es estratégica. Al convertir una afirmación neutra en un ataque personal, desvían la atención de su propia incapacidad para respetar límites. Si tú pides respeto y ellos lloran diciendo que los odias, ya no tienen que hablar sobre el respeto. Ahora tienen que hablar sobre por qué tú eres tan malo por hacerlos llorar. Es una cortina de humo emocional diseñada para evadir la responsabilidad y mantener el estatus de poder. La trampa de la explicación infinita es el componente que sella este destino. La víctima cree erróneamente que si logra encontrar la combinación exacta de palabras, el manipulador finalmente entenderá. Si le explico con calma que mi cansancio es físico y no emocional, lo entenderá. Pero no se trata de entendimiento, se trata de apalancamiento. El manipulador no quiere entender tu cansancio porque entenderlo implicaría tener que adaptarse a él, tal vez dejándote descansar y perdiendo tu atención por un rato. Al rechazar la explicación y optar por la ofensa, te obligan a ignorar tu cansancio y centrar tu atención en ellos. Obtienen lo que quieren, tu atención y energía, a través del conflicto. Por eso cada vez que intentas aclarar las cosas, sientes que te hundes más en arenas movedizas. No hay argumento lógico que pueda desactivar una emoción fingida o exagerada con propósitos manipuladores. La devastación interna que produce este patrón es difícil de exagerar. La víctima termina sintiéndose responsable de las emociones ajenas, cargando con el peso imposible de gestionar la felicidad del otro. Llegas a creer que eres una persona difícil, egoísta o insensible, simplemente porque tienes límites humanos. La realidad objetiva se desvanece y es reemplazada por la realidad emocional del manipulador, donde tú eres el villano perpetuo de una historia que nunca elegiste protagonizar. Romper este ciclo requiere un acto de resistencia radical. Dejar de explicar requiere aceptar ser el villano en la narrativa distorsionada del otro, para poder ser el héroe de tu propia salud mental. Significa decir lamento que lo sientas así, pero eso no es lo que dije y retirarse, negándose a participar en el tribunal donde la sentencia ya ha sido dictada antes de que empiece el juicio. Es entender finalmente que la culpa que sientes no es tuya, es una carga que te han impuesto para que no puedas levantar la cabeza y ver la realidad tal como es. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.